Hermanos, por favor vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo, Padre, tan especial. Señor, durante todo un año has estado con nosotros. Durante cada domingo, Padre, de este año, has hablado a nuestros corazones. Sabemos que hoy no será la excepción, Señor. Venimos porque tenemos necesidad de ti, necesidad de tu palabra. Y venimos a adorarte porque solo tú eres digno, Señor. Así que te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Así que enséñanos, pastoréanos tú a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Dios con nosotros. Durante todo este mes, hermanos, la misericordia de Dios ha sido expuesta a través de su palabra con este énfasis. Así que después de estar hablando un mes, esta verdad, quiera Dios que salgamos creyéndola con todo nuestro corazón. Porque a través de Cristo, hermanos, podemos decir que Dios no es un ser que está hasta allá arriba mirándonos de lejos. Podemos decir Dios está aquí con nosotros. Así que tenemos, hermanos, mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que conquistar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hermanos. Pero tenemos que tener nuestro corazón y nuestra convicción puestos precisamente en Él. Tristemente, hermanos, en muchos lugares de centros de predicación, porque no creo que el nombre iglesia sea prudente, han perdido ya de vista la predicación cristocéntrica. Se ha llevado, hermanos, una predicación motivacional, una predicación hueca, una predicación, hermanos, que enaltece las capacidades del hombre y los deseos que cada uno de nosotros tenemos. La predicación bíblica está enfocada solo en Jesucristo. Tomar a la ligera, hermanos, la vida cristiana nos expone a la confusión. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. La razón por la cual Pablo escribe a esta iglesia, hermanos, se debe a un conflicto, fíjese bien, de tolerancia. Es lo que en estudio teológico se le llama la herejía colosense. Y era algo, hermanos, en lo que la iglesia ya había absorbido, permitido y algunos hasta practicado. Había, hermanos, un pensamiento secular tremendo. Había sido, hermanos, contaminada de sincretismo. ¿Qué es esto? Pues bueno, estaba la palabra del Señor, pero también había ideas de otras religiones de la región. Estaba el evangelio, pero también las filosofías humanistas. Todas las filosofías ensalzan al hombre, llámenle como le llámenle. Había el evangelio, más prácticas contrarias a la naturaleza. Había el evangelio, más, hermanos, la comodidad espiritual. ¿Y qué es la comodidad espiritual? Nuestros hermanos en el drama nos enseñaron cómo se vive esa comodidad espiritual. Somos cristianos a nuestra manera. Y esto, hermanos, es peligroso. Pablo tiene que ir directamente a ese punto medular para decirle a la iglesia de Colosas, la esencia de la iglesia es Jesucristo. No nosotros, hermanos, si usted viene con el objetivo de voy a salir con paz, voy a ir porque me van a hablar a mí, hermanos, es un punto secundario. El primer punto por el cual usted y yo venimos a la iglesia a reunirnos es para alabar al Señor.
En el proceso de nuestra relación con Dios, Dios empieza a ordenar las cosas. No son palabras mágicas, hermanos. Voy el domingo para que Dios me bendiga toda la semana y me tiene que ir bien porque estoy cumpliendo. No es así. Si usted viene el domingo, pero a lo largo de la semana no tiene comunión con Dios, su vida espiritual se va a ir para abajo. Se trata de lo que usted y Dios tienen. Se trata de nuestra relación con Dios. Y hermanos, perdón, pero yo como pastor no estoy detrás de ustedes todos los días. Hermano, ya leyó la Biblia, hermano, ya oró, hermano, ya dio las gracias. Esa es responsabilidad de usted. Y no podemos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. No podemos vivir mezclando el evangelio con lo que a mí me gusta, lo que no me gusta de la Biblia. Entonces no le hago caso, porque entonces caeríamos, hermanos, en esa tolerancia que hemos visto es peligrosa. Así que Pablo le dice a la iglesia de Colosas, tienen que poner la mente, tienen que poner los ojos, tienen que poner la meta en Jesucristo. Y sin Jesucristo, hermanos, no hay iglesia. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay redención. Sin Jesucristo no hay transformación. Sin Jesucristo no puede existir la bendición. Hermanos, solo tendríamos una religión bien bonita, ¿verdad? Pero hueca. Porque nos está haciendo falta en el corazón el abrazo paternal de Dios. Nos está haciendo falta, hermanos, la amistad más pura de Jesucristo. Y nos está haciendo falta el consuelo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo con estas cosas ya hay plenitud en la vida? Si no, hermanos, vamos a seguir batallando, luchando y teniendo a Dios solamente como un mago. Señor, te pido me ayudes, te pido me sanes, te pido me cuides. ¿Y dónde está el Señor? Te entrego mi vida. Señor, te entrego mi tiempo. Señor, procuraré que mi familia te ame. Voy a ser leal en mi mayordomía. Pero a veces, hermanos, esas cosas lo hacemos al revés. Eso es lo secundario. Ya oré en la mañana, sí, ya pedí por mi mamá, mi papá, mis hijos, mi hermano, mi trabajo y mi salud. Usted hizo un pliego petitorio, pero no oró. Dios es bueno y misericordioso, sí. Sí, escucha, sí. Pero su voluntad es la que decide cómo responder. Hermanos, y aunque Dios recibe y escucha todas las oraciones, ¿quién cree que va a tener una respuesta llena de bendición? Porque la misericordia de Dios es para todos. Y le puedo asegurar, hermanos, que a lo largo de este año, del 2020, que fue ¿cómo le llamamos? De altibajos, Dios siguió siendo bueno. Comenzó una pandemia en el 2019, nos pegó en el 2020, estamos por terminar el 2021, ¿se da cuenta? Dios ha sido bueno. De verdad que la misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros. Pero nosotros, tristemente, sí nos hemos olvidado de las prioridades. O mejor dicho, tal vez, ¿verdad? No sé. No tiene, es más, lo voy a decir y se voltea usted a las paredes para que no lo vea yo y me sienta culpable o se sientan culpables, ¿verdad? Tal vez nosotros a lo largo de este año sí nos llegamos a olvidar de nuestra responsabilidad como cristianos. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas no para decirle ya, ahí se acabó, están perdidos. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es quien puede hacer las cosas y vamos a entenderlo, iglesia de Colosas, vamos a entenderlo, amada familia, Oreb, y aquellos hermanos que también nos acompañan desde las redes sociales. Número 1, dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Número 1, ¿por qué nuestra victoria es Cristo? Porque él cambia nuestra condición.
Número uno, Él cambia nuestra condición. Mire, el apóstol les habla a ellos haciendo la diferencia entre una práctica religiosa como en el judaísmo, pero que tenía que ver un punto específico espiritualmente, hablando acerca de la incircuncisión, hablando acerca de eso, diciendo ustedes tal vez no había oportunidad. Sin embargo, en Jesucristo, si su Biblia es como la mía, arribita de esta sección, tiene un título, o sea, sí alcanza a ver, ¿cómo dice? Plenitud de vida en Cristo, no en una religión, en Cristo. Entonces, ¿quién es el que se encarga de cambiar nuestra condición? Jesucristo. ¿Y cuál era nuestra condición? Dice Pablo, estando muertos. Recordemos esto, hermanos, en la Biblia la palabra muerte no significa extinción. La palabra muerte significa separación. Así que cuando habla de estar muertos en nuestros pecados, están separados de Dios por una causa. ¿Cuál es la causa que nos separa de Dios? El pecado. Y recordemos esto, a ver, mis hermanos, alumnos en teología, ¿se acuerda? ¿Cuáles son las dos causas por las cuales Dios aborrece el pecado? ¿Se acuerda? Número uno, porque van en contra de su naturaleza. Todo pecado es ir en contra de la naturaleza de Dios, ¿se acuerda? ¿Por qué Dios dice tan solo en el Decálogo, no matarás? Porque Él es vida. Todo pecado, hermano, podemos hacer una lista, análisis de cada pecado y nos vamos a encontrar que todos los pecados van contrarios a la naturaleza de Dios. Así que la primera razón por la cual Dios aborrece el pecado es porque va en contra de su naturaleza. Y la segunda, como mencionamos, hermanos, como mencionaron, es que nos separa de Él. Y había un problema. Dios nos dio, hermanos, su ley preciosa, maravillosa, perfecta, pero ¿sabe qué? No pudimos. No pudimos. Entonces Dios aquí hace algo interesante. Y la forma en la que Dios soluciona el problema se llama Jesucristo. Hablábamos, hermanos, del énfasis de la Navidad. Dios con nosotros. ¿Cómo es que Dios se manifestó tan cercano a nosotros? Salmos dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la forma en la que Dios se acercó a nosotros y dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Y esto es lo interesante, hermanos. Cuando habla de ustedes son incircuncisos en vuestra carne, significa de una forma simple, están fuera de todo pacto de bendición. Pero sabes que en Jesús Él nos dio vida. ¿Cómo estábamos antes? Dice aquí, muertos. Pero Cristo en nuestra historia ahora nos dio vida. Y hermanos, hay gente hoy en día que aunque están respirando, lo que menos tienen es vida. Hay familias que aunque están todos los integrantes, lo que menos tienen es vida. Hay jóvenes, hermanos, de verdad que a mí me sorprende cuando escucho a jóvenes que me dicen que están en depresión. Así de simple. Le pregunté la última, le decía en la reunión de jóvenes, le pregunté a esta persona joven, ¿verdad? ¿Cuál es tu razón de la depresión? ¿Tu trabajo? ¿Te corrieron del trabajo? No, pues es que no trabajo. Ah, caray. Entonces, ¿tu familia tiene alguna enfermedad terminal? No, pues gracias a Dios están todos sanos, ¿verdad? Entonces, ¿te corrieron de la escuela? No, pues está todo bien. Y empezamos a hacer preguntas al punto de decir, todo está bien. ¿Cuál es la razón de tu depresión? Simplemente tú quieres estar deprimido. Aquí, hermanos, Dios dice, puede haber una renovación en el corazón, tener sentido en la vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente nos levantamos en la mañana y vemos el sol y decimos gracias a Dios? ¿Se ha levantado usted en la mañana? No sé, aquí en la azotea nos asomamos y está lleno de pajaritos aquí en los tubos de aquí de la lona, llenos de pajaritos en la mañana. Nunca en mi vida he visto un pajarito en un cable, en un tubo, en un techo, tronándose los dedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay un pasaje, ¿se acuerdan, hermanos? Mateo 6.
Él alimenta a las aves. Y si Dios cuida a las aves, ahí va uno, ¿verdad? Nadie me quiere, estoy deprimido. ¿Cómo le vamos a hacer? Hermanos, cuando veamos a un pajarito estar preocupado por el qué voy a hacer, entonces sí, preocúpese. Pero si los pajaritos se levantan en la mañana y comienzan a aletear y comienzan a alabar al Señor, ¿por qué causa los cristianos no lo hacemos? Nuestros problemas son más grandes que nuestro Señor. Eso es ridículo. Dios tiene el universo en su mano y Dios llama a cada estrella por nombre. Dios sabe dónde está usted. Dios sabe qué le pasa a usted. Solo espera que lleguemos con Dios y le digamos: Señor, ayúdame. Aquí estoy. Te entrego todo lo que yo soy. Aquí estoy. Y deje que Dios obre. Esto es lo maravilloso. Usted y yo no nos vamos a sentar con Dios. A ver, Señor, tenemos un plano aquí en mi vida y vamos a ver qué podemos hacer. Hermanos, Dios ya conoce lo que va a hacer en usted si usted se acerca. Si no nos acercamos, Pablo dice: estás muerto en tus pecados. No tienes derecho a ninguna bendición si estás lejos de Dios. Pero en Cristo hay oportunidad. Dice, hay vida. ¿Cómo? Juntamente con Él. Simple. ¿Cómo puedo obtener yo esa bendición de la vida? Junto con Jesús. Y mírenlo, esto es hermoso. Para que usted termine el año, hermanos, en paz. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuántos pecados cometió usted este año? A ver, dígamelo. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero sí pensemos, ¿pecó o no pecó? Sí. ¿Mucho o poquito? Creo que mucho. Hermanos, en Cristo tenemos perdón ante Dios. Y no hay nada más grandioso, hermanos, para un hijo de Dios que saber que Dios, que ve lo que hago y que ve lo profundo de mi corazón, con sus temores, con sus dudas, con sus faltas, pueda seguir diciendo: te perdono. Hay dos palabras, hermanos, que son preciosas cuando las escuchamos en los labios de Dios. La primera es: te amo. Cuando Dios dice: te amo. Cuando usted está convencido de que Dios le ama, ¿se siente usted amado por Dios? La segunda es: te perdono. Te perdono. Porque como ya vimos, todos los pecados, no hay pecado chiquito ni grande. Pecado es pecado. Ofenden a Dios. Sin embargo, Dios dice: a través de Cristo te perdono. ¿Por qué es importante para nosotros el mensaje de Jesucristo y enfatizar todo lo que Jesucristo hizo? Porque a través de Él nos dio vida. Así que podemos decirle a Dios: Señor, gracias por enviar a Jesús. Gracias por la Navidad, decimos nosotros. Gracias por lo ocurrido en la cruz. Gracias por lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosas, porque es probable y estoy seguro que va para nosotros hoy. Tenemos vida, hermanos, tenemos esperanza. Pero tenemos que acercarnos al Señor. Y esta buena noticia se aplica para cada uno de nosotros. Número 2, dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Número 2, ¿por qué nuestra victoria es Cristo? Porque Él es nuestra justificación. Él es. La palabra que aparece, hermanos, aquí en acta es la palabra griega keirógrafon, que significa un escrito que marca una deuda obligatoria. Un escrito, hermanos, que marca una deuda obligatoria. Y entonces Jesús nos empieza a decir: mira todas las condiciones que tienes en tu contra. Si ponemos la ley de Dios y te ponemos a ti, estás perdido. Porque la ley de Dios es perfecta, nosotros no. Entonces, lo que hace Jesús no es agarrar la ley y el Antiguo Testamento y hacerlo pedazos. No. Lo que hace es llevarlo Él mismo.
Y por eso nuestros ojos están puestos, hermanos, en Jesús. Hemos visto también esto, hermanos. Jesús no vino a cumplir la ley, ¿se acuerda? Él es el cumplimiento de la ley. Jesús no vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento. Jesús no vino a cumplir las profecías. Él es el cumplimiento. Y esto hace la diferencia para cuando decimos, no, es que Jesús no las cumplió. No, es que tenía que cumplirlas. Él es el cumplimiento. De quien se profetiza todo el Antiguo Testamento es de Él. Así que cuando Jesús llega con esa victoria tremenda, hermanos, y comienza a vivir, a respirar aquí en la tierra material, hermanos, sí hay mucho que considerar y que tener presente. Imagínense, hermanos, el terror abajo de la tierra, a nivel espiritual en el infierno. Al sentir, ándele, por ahí hay un eco, ¿verdad? A ver, déjele la predicación, hermano. Sí. Ok, hermanos, de repente, en Belén, en un establo, en un pesebre, está el Hijo de Dios encarnado. Yo creo que los demonios sí lo tomaron en serio. Tal vez hoy en día muchos ya no, pero el infierno sí. Y de repente, hermanos, vemos a Jesús tomando la cruz y los demonios creyendo que habían vencido al Hijo de Dios. Pero espiritualmente Jesús estaba diciendo a cada paso que Él caminaba cargando esa cruz, diciendo, aquí le voy a abrir el camino a Ani, a Male, a Flor, a Laura, a Jaime y a todos los que estamos aquí. Iba caminando gracias a usted y por amor a usted. Y entonces cuando el Señor está en la cruz, lo que hace, hermanos, es escribir nuestros nombres en el libro de la vida a todos los que hemos creído. Y entonces, hermanos, el problema de esta deuda que teníamos, hermanos, ahora ya no es problema. ¿Sabe por qué? Porque su sangre fue la que se encargó de que usted y yo fuéramos justificados. No porque hayamos cumplido la ley a la perfección, sino porque Él llevó esa ley a la perfección plena de la cruz. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en lugar de usted. Así que entonces Dios mira a Cristo y ve la ley cumplida y puede mirarnos a nosotros que hemos creído diciendo, te perdono. Ah, qué maravilloso evangelio, ¿verdad? Que es precioso el evangelio de Cristo. Ya no hay problema, hermanos. Él se pone en medio. Él hace el pago de este escrito con una deuda, hermanos, que teníamos en problema. Y ahora Dios ya no nos ve a través de la ley. Ahora Dios nos ve a través de Jesucristo, cumplimiento perfecto de su ley. Y entonces la lleva a la cruz, dando a nosotros salvación. Él es. Y uno más, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué nuestra victoria es Cristo? Porque Él es quien vence. Así de sencillo, hermanos. En estos tiempos, hermanos, en que ocurren estos acontecimientos, cuando había una guerra, una conquista, el rey que lograba vencer, que lograba subyugar a la nación o a los enemigos, cuando él triunfaba, tenía que llevar él montado en un caballo y llevaba amarrado de las manos de su caballo, completamente desnudo, al rey que perdió. Entonces, hermanos, el rey que vencía entraba a caballo
venciendo. Y el rey que estaba derrotado venía amarrado al caballo del rey victorioso, humillado. Eso era culturalmente la forma en la que este rey mostraba que había ganado. Hermanos, cuando el apóstol escribe esto, él nos está dando esta idea de lo que ocurrió en la cruz. Entonces dice, despojó a los principados y a las potestades, todo aquello que engañosamente creía tener autoridad. El Señor los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Así que, hermanos, la victoria de Cristo es la descripción exacta de un rey victorioso. Mire, déjeme leerle otra versión, queda un poco más clara. Dice así desde el versículo 13: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándola en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué pasó en la cruz, hermanos? El diablo tenía humillado a Jesús y Jesús estaba exhibido en una cruz. Para eso vino el problema, hermanos. El dolor y la humillación que inició al tomar forma humana fue camino, hermanos, recorrido hasta llegar a la cruz, donde todos veían, donde todos los miraban, donde fue arrestado, donde fue sometido a un juicio fraudulento, donde fue golpeado, donde fue escupido, donde fue objeto de burla, donde fue humillado, fue desnudado y fue exhibido. ¿Y sabe qué? Él era el que estaba venciendo. Él era, hermanos, el que estaba llevando preso al pecado, al infierno, a la condenación, en esa victoria que él obtuvo en la cruz. Así que el objeto que Jesús tenía al venir a Belén a nacer por usted y por mí era llevar a la cruz, hermanos, todo lo que se oponía para que usted y yo probáramos la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en el 2022, hermanos, con Jesús por delante, porque Él es nuestra victoria? ¿Cómo estamos terminando el 2021? Con Jesucristo, porque Él nos ha dado victoria. Así que tenemos que observar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos da. Hay esperanza. Aquel que está afligido, aquel que está solo, deprimido, triste, Jesucristo. Tenemos que estar junto a Jesucristo, buscar a Jesucristo, no para que solucione nuestros problemas, sino por amor, porque Él nos amó primero. Así que Jesús, hermanos, estaba obteniendo esta preciosa victoria. Y estaba logrando el objetivo por el cual vino a Belén: ser la victoria de aquel que cree en Él. Así que hoy podemos tener, hermanos, mucho que decir, muchas fiestas por todos lados, ¿verdad? Pero solo en un hogar cristiano damos gracias por Jesucristo. En una iglesia, hermanos, cristiana, tenemos por qué celebrar a Jesucristo. Él es nuestra victoria. Hay 4 noticias, hermanos, de manera personal que yo considero las más importantes en la historia de la humanidad. 4 noticias que son las más importantes para la humanidad. La primera: os ha nacido un Salvador, que es Cristo. No hay noticia más gloriosa y esperanzadora. Ha nacido aquel que viene a salvarte. La segunda noticia más gloriosa y grandiosa, hermanos, la dijo Jesús en la cruz cuando gritó: consumado es. Tetelestai, tu deuda ha sido cancelada. ¿Se acuerdan lo que significa queirógrafo? Un documento de deuda que nos obliga. Jesús grita: tu deuda ha sido pagada. La tercera noticia, hermanos, es: ha resucitado.
No está aquí, Él está vivo. Y la cuarta noticia la escribe el apóstol Pablo: Maranata, Cristo viene. Estas cuatro noticias, hermanos, impactan el mundo, impactan la vida y ninguna se le puede igualar. Ya hay vacuna contra el COVID-19, amén. Pero ninguna de esas noticias, hermanos, nos va a acercar a Dios como las noticias que vienen en la Escritura. Así que tenemos mucho que hacer. Cantábamos las noticias sin igual. Mire cuántas noticias tenemos aquí y cuántas buenas noticias. Nuestra victoria es Jesucristo. Así que hay esperanza, hermanos. Termine usted en paz el año si está bien con Dios, si está mal con Dios. Es momento, hermanos, de restablecer nuestro diálogo, nuestra intimidad con Él, porque Él sigue teniendo la victoria. Y hermanos, recordemos esto: Él sigue siendo Dios, creamos o no en Él. Pero hay una diferencia bien grande. Los expertos construyeron el Titanic. Los creyentes construyeron el arca. Creo que hay una gran diferencia. Y la diferencia es lo que hemos decidido creer en Dios. Así que tenemos mucho que hacer. Se nos proclamó una buena noticia. Llevemos esta buena noticia. Vivamos esta buena noticia, hermanos. Dios con nosotros. Es el último domingo del año. Y durante 52 domingos Dios fue fiel. Dios quiera que nosotros seamos fieles porque Él es digno. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra y gracias, Señor, porque nadie puede ir en contra de tu voluntad. Y en tu voluntad, Señor, estaba nuestra salvación. Tú tenías pensado, Padre, la manera en la que nuestro pecado ya no fuera estorbo. Y lo clavaste en la cruz. Y triunfaste, Señor, y humillaste al imperio de las tinieblas, Señor, al punto de que la muerte tuvo que retroceder. Pero enséñanos, Padre, ayúdanos a no olvidar esta noticia y a tener, Padre, en nuestro corazón esa convicción, nuestra victoria en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Así que podemos mirar con fe de cara al 2022 y voltear hacia atrás y mirar en fe tu fidelidad en el 2021. Señor, y la respuesta sigue siendo la misma. Nuestra victoria es Cristo. Y hemos llegado hasta aquí porque Dios es con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Pero ayúdanos a que esta buena noticia no se quede aquí. Tal vez haya un amigo, un hermano, un primo, un vecino que necesite oír de la victoria de Cristo. Así que, Padre, úsanos para tu gloria. Nuestras vidas están en tus manos. Eso significa que estamos seguros, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo este año, Señor. Gracias por cada domingo de tu palabra, Padre. Seguiremos, Señor, siendo fieles y buscando tu rostro. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.